3 mujeres, 3 voces, 3 tiempos, 3 Helenas. Dice Helena Poniatowska: pues póngale nomás Juan, como si contar su nombre temiera molestar, ocupar un sitio en el espacio y en el tiempo que no les corresponde. No más Juan. Al principio, cuando les preguntaba ¿cómo se llama usted?, venía el sobresalto. ¿Quién? ¿Usted? ¿Yo? Sí, usted. Pues póngale nomás Juan o lo que quiera. Ciro me llamo, pero puedo responder a otro nombre, al que usted mande. Cualquiera es bueno. Me di cuenta que su quién equivale a nadie. ¿Quién anda allí? Nadie, contesta la multitud. Todo regresa al silencio y todos lo nutrimos, porque los que responden preguntando ¿quién? Nunca han tenido derecho a nada, ni siquiera a que se les designe con un nombre. Toda su vida ha sido un largo y continuo soportar que se les haga a un lado. Al día siguiente del 2 de octubre de 1968, Abel Quesada entintó de negro el espacio de Excelsior reservado a su cartón. Todavía hoy en los periódicos extranjeros se divulgan noticias que nosotros ignoramos. The Globe de Boston, como lo consigna Quesada, publicó el 29 de julio de 1980 en un cable de la United Press International que una compañía de autobuses secuestró a 20 hombres, mujeres y niños, mató a uno de ellos y torturó y envenenó a los demás para obligarlos a aceptar un arreglo sobre indemnizaciones. De eso nada supimos, ni sabremos. ¿Por qué? Porque los que mueren en camionazos son Juanes. La clase dominante ha reducido a millones de mexicanos a la inexistencia. La atroz respuesta: ¿a quién anda ahí? Nadie. No solo sigue vigente, sino que ya es un lugar común. Se convierte a los mexicanos pobres en nadie. Si la mayoría solo existe de bulto, es el pueblo. Los pobres no tienen voz. Fuerte es su silencio. Para estas crónicas respondían: pues póngale nomás Juan. No solo porque no querían singularizarse o temieran la represión, sino porque el paisaje los ha moldeado. Los enormes espacios vacíos, las montañas que separan, el cielo negro e inmenso. Su silencio enverbado es el de la naturaleza. Es también un silencio de siglos. Antes callaron por prudencia, por delicadeza, porque la grandeza determina su alma. Su silencio, sin embargo, es menos compacto que el que conservan las autoridades cuando se les pregunta por los desaparecidos, o los que llegan al Distrito Federal muriéndose de hambre, 1.500 diariamente, o los campesinos que aún pelean por la tierra. Menos denso el de la iniciativa privada cuando se inquiere acerca de sus vínculos con las transnacionales, de su política de empleos y salarios. Fuerte también es el silencio que por desidia o por resignación inducida guardamos los ciudadanos. El Güero, el Sin Fronteras, el Full, Celia, Tania, el Canario, el Rábano, puros alias. Apodados de por vida, dejaron colgado del primer árbol en la sierra su nombre de nacimiento. Perdieron su identidad. Y al perderla, rescataron para nosotros aquel pequeño verso de los tlaxcaltecas en sus cantos de guerra a los pueblos. Con los escudos invertidos, perecimos, pero aún yo soy mexicano. Prólogo a Fuerte es el silencio. México, 1980.
Nos dice Elena Urrutia: ¿cómo se despierta la conciencia social y política? Tantos caminos habrá como tantas personas hayan experimentado este proceso, de modo que referirme a mi propio despertar social y político remite necesariamente a mi autobiografía. Totalmente apolítico, podría yo decir que fue el ambiente predominante en mi casa, en la escuela y en la universidad a la que asistí. En cuanto a lo social, lo que se desarrolló esos primeros años fue más bien una inquietud cristiana, filantrópica y asistencial. La mayor parte de las mujeres con las que pronto me relacioné y que hacia finales de la década de los 60 y principios de los 70 empezaron a formar esta, que sería la nueva ola del feminismo en México, venía de la militancia de izquierda en mayor o menor grado. Varias de entre ellas tuvieron una participación activa en el movimiento estudiantil del 68. El tránsito de una militancia a otra les resultaba natural. La política las llevaba de la mano a cuestionamientos feministas. En mi caso, no fue así. Si se quiere hablar de despertar, mi detonador fue un sentimiento de injusticia que generaba necesariamente insatisfacción. ¿Por qué el trato y consideración que se me daba era diferente al que recibían mis hermanos varones? ¿Por qué ellos gozaban de mayor libertad de movimiento, de acción? ¿Por qué ellos pudieron elegir la universidad que desearon y yo, en cambio, tuve que acogerme a una universidad confesional? ¿Por qué lo que en ellos se aceptaba era inaceptable en nosotras, sus hermanas? ¿Por qué nos regía un doble código moral? La acumulación de interrogantes que no tenían una clara explicación hacía que te adjudicaras la causa de tu malestar cuando todavía no podías entender lo que pronto el feminismo te aclararía: que tus problemas no eran de tu exclusividad, que no eran problemas personales, sino comunes a todas las mujeres, ya que los compartías con tus congéneres. Más tarde entenderías que lo personal es político. Elena Garro, en el drama Felipe Ángeles, de 1979. La historia, como las matemáticas, es un acto de la imaginación. La imaginación es el poder del hombre para proyectar la verdad y salir de este mundo de sombras y actos incompletos. Ya sé que hablar aquí es el mayor de los delitos, aquí donde el terror ha reducido al hombre al balanceo. Pero yo no renuncio a mi calidad de hombre, y el hombre es el lenguaje. Hay que hablar, aunque nos cueste la vida. Hay que nombrar a los tiranos, sus llagas, sus crímenes, los muertos, a los desdichados para rescatarlos de su desdicha. Al hombre se le rescata con la palabra. México, siglo XX, escritura. Sociedad, arte, academia. Compromiso, entrega, trascendencia. 3, 3, 3. Elena Garro, en el drama Un hogar sólido de 1958, escribe: Clemente, oye pasos. Tú siempre estás oyendo pasos. ¿Por qué serán tan impacientes las mujeres, siempre anticipándose a lo que va a suceder, vaticinando calamidades? Pues los oigo. No, mujer, siempre te equivocas, te dejas llevar por tu nostalgia de catástrofes. Es cierto, pero esta vez no me equivoco. Elena Urrutia reflexiona sobre el surrealismo y sobre Leonora Carrington. La crítica literaria quiere que separemos la obra y la vida. Acercarse a la obra de un artista por la vía de su biografía no es un acercamiento valoratorio objetivo de la obra en sí.
que se desearía fuera considerada exclusivamente por sus características estéticas o ideológicas, y no por elementos anecdóticos, biográficos e incluso morbosos. Se me ocurre, sin embargo, que el asunto es más complejo porque, si bien para muchas expresiones artísticas la biografía del sujeto en cuestión puede ser irrelevante, pienso en el canto, la danza o la pintura en general, en el caso del surrealismo, al expresar fantasías y sueños de la mente inconsciente, tiene su asiento y fundamento en la historia personal e intransferible del o la artista. Sin duda que la religión católica ha sido para Leonora Carrington una fuente proveedora de imágenes. Ahí están, entre otros, su madre irlandesa y necesariamente católica y romana. El padre O'Connor, religioso católico, tutor de ella y de sus hermanos. El colegio de monjas en el que un año en él fue suficiente para hacerse expulsar. Más tarde, otro internado, en un nuevo intento de domesticar a la niña rebelde e indomable, y del que de nuevo es expulsado. Pero también no hay duda de que su espíritu rebelde e independiente, aunado a su humor, logrará distorsionar esas imágenes hasta la irrisión. Otra fuente de imágenes es aquella flora y fauna surgidas de la mitología y la leyenda que pueblan las tapicerías y que sin duda habrán llenado los ojos y disparado la imaginación de la niña que las contempló, cubriendo como abrigo y adorno los muros fríos del gélido castillo en la Inglaterra del Norte. Han alimentado la creatividad de Leonora Carrington, nutriendo el imaginario de su literatura y obra plástica, su experiencia vital, la educación religiosa recibida, la educación informal integrada por los cuentos populares irlandeses y las historias de fantasmas contadas por su nana, así como los cuentos de hadas, los relatos épicos de dioses nórdicos y otras historias en las que lo absurdo, lo siniestro y lo sobrenatural tenían lugar, referidos por su madre. Así, hadas, gnomos, elfos, reyes celtas, brujas y fantasmas, seres mitológicos, serán los pobladores de esa mente infantil con los que va a construir un mundo mágico, onírico, en el que los seres humanos, los animales, los verdaderos ángeles de esta tierra, dirá en algún momento, las plantas y las piedras están constantemente relacionándose, interactuando, dialogando. Más tarde, habrá en la artista una influencia intelectual de los textos ocultistas y de la mística de los números pitagóricos. Monstruos inéditos, inclasificables, seres nocturnos para los que Leonora Carrington construye un universo que enmarca su naturaleza apasionada, llenándolos al punto de la antropofagia o el vampirismo, en festines rituales funerarios, ceremoniales, que sirven no nada más para satisfacer el apetito de quien participa en ellos, sino también para trascenderlos. Leonora encontró precisamente entre los surrealistas no solo ideas y conceptos años después, escribe Elena Poniatowska. En 1943, mi madre, Paula Orde Poniatowski, nos llevó a mi hermana y a mí en su automóvil a Acapulco. Condujo su tráiler de la Ciudad de México hasta el puerto y no le dio miedo tomar sola las curvas del cañón del Sopilote. Llegamos sanas y salvas al único hotel entonces, el Papagayo, frente a la playa. En Acapulco solo vivían campesinos y pescadores y Betraven, el de la rebelión de los colgados, y el tesoro de Sierra Madre, que escondía su identidad tras una palabra. Más tarde, el rey de Acapulco se llamó Teddy Stauffer y fundó la discoteca Tequila a Gogó, e hizo los honores de Acapulco a Rita Hayworth, a Orson Welles,
a Diego Rivera, a Lola Olmedo y a las múltiples starlets que provenían de Hollywood. En un abrir y cerrar de ojos, Acapulco se volvió el puerto de oro del turismo internacional y Miguel Alemán, entonces presidente, construyó o permitió construir rascacielos como en Miami. A su amante Leonora Amar le regaló una playa con todo y protección policial. Otros miembros de su gabinete escogieron los mejores sitios de la bahía y los legítimos dueños de Acapulco, pescadores y campesinos, perdieron su propiedad o la vendieron por unos centavos. No les quedó otra que remontarse a los cerros y vivir sin luz, sin agua potable, sin un solo beneficio. Su única posibilidad de trabajo fue volverse lavaplatos en los hoteles de lujo. A partir de ese momento se inició en el estado de Guerrero una terrible desigualdad que alimentó a sucesivas guerrillas. Guerrero, una de las zonas más pobres de la República Mexicana, tiene a Acapulco troquelado en el pecho como una medalla de oro. La afluencia de turismo y el auge de cabarets, discotecas y prostíbulos garantizan su prosperidad. Johnny Weissmuller, el Tarzán de las películas estadounidenses, murió sin chita en Acapulco. El secretario de gobierno del presidente Richard Nixon, Henry Kissinger, disfrutó del club de yates, lo mismo que Elvis Presley, Carlos Santana, Ringo Starr, Sofía Loren, Dolores del Río, María Félix y Alain Delon. Un festival de cine en el Fuerte de San Diego coronó el cosmopolitismo de Acapulco, que se internacionalizó porque ahora la explotación de opio compite con la de Afganistán. Lidia Cacho, Anabel Hernández, Marcela Turati, Juan Villoro, Diego Enrique Osorno, Emiliano Ruiz Parra y Sergio González Rodríguez se indignan contra lo que consideramos una de las mayores tragedias en la historia del país. ¿Cuántas mayores tragedias le esperan a México? ¿Cuántas más habrán de sumarse a las víctimas bajo tierra, cuyos cuerpos ahora aparecen en todo el territorio nacional? ¿Cuántas cosas más quedan por encontrar? La información es poder, y quienes están encumbrados en los cargos públicos la utilizan a su favor. Para el gobierno de México, un individuo que piensa es más peligroso que uno que maneja un arma de fuego. De ahí el desastre de la educación en nuestro país y el desprecio a la cultura, la desconfianza y el ninguneo al intelectual y la crítica muy bien fundada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que considera a México un país a todas luces indigno y defectuoso. Fragmento del prólogo a La ira de México, septiembre de 2016. Elena Garro, periodista, dramaturga, guionista, narradora, versificadora. Creo firmemente que lo que no es vivencia es academia. Tengo que escribir sobre mí misma. Solo mi memoria sabe lo que encierra. Solo soy memoria y la memoria que de mí se tenga. Elena Urrutia, investigadora, compiladora, editora, cofundadora de revistas y programas de estudios de la mujer, luchadora feminista. Por encima de las decisiones gubernamentales o familiares está el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo y los procesos que en él ocurren. Elena Poniatowska, periodista, escritora prolífica, luchadora social. Para el gobierno de México, un individuo que piensa es más peligroso que uno que maneja un arma de fuego. Muchas gracias.